Tiene la palabra el convencional Gino Svegliati. Bueno, gracias, señor presidente. Gino Franco Svegliati. Gracias, señor presidente, por el segundo nombre también y por el apellido bien pronunciado. Permítame convencionalizar este punto del debate, que para mí en lo personal es muy importante, y permítame para eso hacer un breve repaso por la historia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en 1976, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, ya establecían, señor presidente, muchas décadas atrás, que la relación entre elegir y ser elegido en igualdad de condiciones es un elemento básico de la democracia y los derechos humanos en cualquier sociedad. Cuando me refiero a la igualdad de condiciones, me refiero a la igualdad de elegir y ser elegido sin importar el género, que es de lo que estábamos hablando recién, sin importar el origen geográfico, étnico y también sin importar la edad. Pero si me vengo un poco más acá en la historia, señor presidente, Argentina en el año 2008 pudo adherir a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, una convención que establece la obligación de los estados y de los gobiernos locales de garantizar los derechos políticos y de participación activa de las juventudes, un elemento no menor. Mire, señor presidente, quizás en la provincia de Santa Fe llega unos años, una década tarde, este tema. Pero eso es así porque hace 60 años, más de 60 años, que no tenemos la posibilidad de reformar esta Constitución. Y hoy, quienes estamos hoy acá, vamos a ser protagonistas, quienes votemos afirmativamente, vamos a ser protagonistas de un mojón más en la historia, que tiene que ver con abrir la puerta. Nosotros tenemos la llave para abrir esa puerta a la participación política de toda una generación que lo reclama, que lo pide, que lo necesita. Y, señor presidente, estamos hablando de la posibilidad de la baja de las edades para el acceso al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero esto se conjuga directamente también con la cuestión de la limitación de las reelecciones indefinidas, porque son dos elementos centrales a la hora de entender la renovación política que tanto exige y necesita nuestra sociedad. Quiero decir, señor presidente, que un tercio de nuestra población es joven, según lo que se entiende en términos generales como juventud. Ese tercio de la población se encuentra subrepresentado. Y es cierto, como mencionaban recién las compañeras convencionales, a la hora de hablar del tema de paridad, de la necesidad de un sujeto histórico como fueron las mujeres, de tener ese lugar de representación en la escena política de la provincia, bueno, las juventudes también lo necesitamos. Y esto es así, señor presidente, porque es importantísimo que a ese discurso, en el cual, en términos políticos, públicos, de comunicación, nos ponen históricamente a las juventudes como víctimas o como victimarios de los problemas de nuestra sociedad, porque pobrecitos los jóvenes que necesitan, que no entienden, que son ignorantes, que no votan, o son los causales de los males de esta sociedad, porque están atrás de la violencia, de la drogadicción, de los males de nuestra sociedad, atrás del teléfono, no laburan, no tienen esfuerzo. Esos discursos tienen que cambiar para que nuestra generación... No tengo ningún problema, presidente, puedo hablar igual, con Mayoraz allí caminando, hablando, con toda la oposición diciendo cualquier cosa, no tengo ningún problema, puedo seguir con mi discurso. Lo que sí le pido un minuto más para poder continuar con mi disertación. Y le digo, señor presidente, también que a ese discurso de víctimas y de victimarios, donde nos ponen a la juventud, es necesario cambiarlo por un discurso en el cual las juventudes sean protagonistas y actores estratégicos con quienes construir las respuestas a esas demandas y a esos problemas que afectan a nuestra comunidad. Y estamos haciendo eso. Estamos abriendo la puerta a la representación institucional y legislativa, una representación que ya se ejerce de hecho en las calles. Quiero decir también, presidente, que hay un mito de que las juventudes no vamos a votar, que no nos interesa la política. Mire, en las elecciones del 13 de abril que nos han traído a cada uno y cada una de nosotros y nosotras hasta este lugar, el 55% de la población general fue a votar. Todos sabemos que hay una baja histórica en los niveles de participación política y lo hemos dicho varias veces. Pero los jóvenes de 16 y 17 años que por primera vez tenían el derecho a votar y no tenían la obligación de hacerlo, fueron en un 60% a votar, 5 puntos más que la regla general. Y la segunda franja etaria con mayores niveles de participación fueron los jóvenes de 18 y 19 años. ¿Sabe qué, señor presidente? A medida que la edad aumenta, esa deserción en el derecho al voto es mayor. Y eso tiene que ver directamente con una falta de representación generacional y que hoy podemos
tener la posibilidad de cambiar. Leía en un informe de Rosario 3 que mencionaba estos números, que no solo los mencionaba, sino que hacía una escucha activa de los jóvenes, los entrevistaba, sobre todo a muchos que votaron por primera vez, y que es muy interesante escuchar a los jóvenes y no solo nombrarlos, y no solo decir lo lindo que son, no solo hablarles, sino también a veces tener esa posición de escucha activa. Decían la mayoría de esos jóvenes, como denominador común, un factor que es la pérdida de esperanza de ser representados. Eso decían, señor presidente. Por eso es tan importante que hoy abramos las puertas de la política para que la política pueda hablar desde otro lugar, para que pueda hacer una mención desde otro lugar, porque es importantísimo, y yo sueño, no solo, señor presidente, con que las juventudes empiecen a habitar, a caminar, a decidir en estos pasillos y en este recinto, sino centralmente no las personas, sino sus ideas, sus problemáticas, que sobre esta mesa podamos empezar a poner sobre la mesa y sobre la discusión cuáles son las demandas, las necesidades, porque a mí me interesaría, señor presidente, que en algún momento podamos escuchar los dolores, los sentires de esos pibes y de esas pibas que constantemente y día a día están sometidos a que un familiar, una pareja, un amigo se vaya del país porque no encuentra en todo su ciclo de vida, como me ha pasado a mí, ver una Argentina con una situación socioeconómica próspera en algún momento de nuestras vidas que nos dé algo de esperanza. Porque me gustaría, señor presidente, que sobre estas mesas se ponga la discusión acerca de ese derecho a la vivienda digna que tan lejana la vemos. Porque me interesaría que pongamos los problemas de una generación que históricamente se encuentra en una situación de precariedad laboral y económica, sin importar si tiene el privilegio o el derecho de ser universitario o si tiene que hacer una changa para llegar a fin de mes. Por todo eso, señor presidente, creo que las juventudes tenemos y merecemos la posibilidad de representar y de ser representados. Y que si la provincia pone el ojo en el desarrollo de una generación que es estratégica, de acá a 10 o 15 años, señor presidente, no tengo dudas de que vamos a tener una Santa Fe mucho más próspera y un futuro mejor. Gracias. Muy bien, señor comisional.